De la antología No me repitas, reinvéntame, cartas al magisterio mexicano. La decolonización digital en la nueva escuela mexicana. Fogata a la luz del fogón. Docentes de México. Decidir el mensaje para compartir con ustedes no es tarea fácil. Por una parte, debido a la relevancia del escrito que está dirigido al gremio más importante de México. Por otra, a la variedad de situaciones, reflexiones y propuestas que nos gustaría compartir. Entre ellas vislumbramos las siguientes ideas. Denunciar la violencia y la precariedad de las circunstancias que permean la realidad de nuestra entidad. Describir la heterogeneidad de las interpretaciones y posturas personales que hacemos en la realidad los integrantes de la propia fogata. O reflexionar sobre cómo ir más allá de la mera repetición de lo dicho por Paulo Freire para compartir lo internamente significativo para su transformación, particularmente en el contexto áulico. Acerca de la realidad, Sotolongo y Nakmanovich plantean que emergen en la dinámica de encuentros. No conocemos un mundo independiente, sino que configuramos un mundo al integrar y dar sentido a nuestras percepciones, mediadas por diversas tecnologías, corporales, sociales, mecánicas, electrónicas. Esta postura, desde el pensamiento complejo, nos obliga a valorar las condiciones personales, epistemológicas y políticas de cada uno de los integrantes de la fogata, al fin de identificar las características requeridas para diferenciar, como plantea Marx Arriaga, el pensamiento instrumental, el pensamiento crítico y el pensamiento dialógico. También obliga a valorar dónde estamos y qué condiciones necesitamos crear para transitar hacia un pensamiento dialógico. ¿Por qué considerar que todos estamos preparados para hacerlo? Nos parece ingenuo. En el análisis de este proceso nos asalta una duda. ¿Acaso todos debemos seguir el mismo trayecto? ¿Es la insurgencia el único camino para un cambio social transformador? ¿Son la movilización, la desobediencia civil la vía para lograrlo? ¿Qué significa cambiar el territorio? Suponiendo que no todos estamos en condiciones de asumir este camino, ¿será suficiente decidir trabajar desde el microespacio? Es decir, en el ámbito didáctico y en el plano áulico, desde luego, en el solitario. Desde nuestra experiencia, al pensar en insurgencia, debemos reconocer que está vigente la afirmación de Ira Short, referida a los temores que los docentes tienen de transformarse. Les produce miedo perder el trabajo por practicar la educación emancipadora. En nuestro caso, el temor se funda en las prácticas autoritarias por parte de las nuevas autoridades educativas en nuestro estado, que han derivado en ceses, destitución injustificada y acoso para orillar al maestro a la renuncia de plaza. Amén de una disciplina carcelaria del control del cuerpo. Esa situación ha generado temor y aunque nos resulta encomiable la historia sobre el alfabetizador encarcelado que reconoce que es por sus 7 hijos que seguirá enseñando a pesar de que lo priven de la libertad. En nuestro caso, somos docentes que no estamos dispuestos a correr el riesgo de un cese o una suspensión salarial y dejar sin medicación a un familiar que depende totalmente por el padecimiento incurable o por ser el sustento para sus estudios. Por lo tanto, esta situación limita la participación en la denuncia o el activismo que permitiera transitar hacia la insurgencia. ¿Cuántos docentes estarán en esta situación? ¿Conocen ustedes colegas que están en circunstancias similares? ¿Cuáles son los miedos que limitan su acción docente? Ante estas interrogantes, seguramente estarán de acuerdo que en un plano más amplio, reflexionar en situaciones de temor nos lleva a pensar en la escalada de la violencia y delincuencia organizada. En este sentido, consideramos
que de todos los miedos planteados por Freire y Shore en su texto, Miedo y osadía, la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Ninguno hace referencia a la cruenta realidad que estamos viviendo. Ya no es el miedo a cambiar nuestra práctica, al rechazo de los estudiantes o al encarcelamiento. Nos enfrentamos al miedo a perder la vida. Por ejemplo, en 4 de febrero de 2025, alrededor de las 6 de la tarde, colegas presentes en el centro de trabajo escucharon los disparos que le quitaron la vida a una persona a 10 metros de las instalaciones. Otros colegas también reportaron que personas de las comunidades donde asisten a supervisar las jornadas de observación y práctica de los estudiantes en el presente semestre los previenen de que no anden solo ni muy tarde. En los inconformes de las jornadas referidas, es común que los normalistas mencionen el desinterés de los estudiantes de educación básica ante el aprendizaje, por considerar más lucrativo dedicarse a actividades ilícitas que a un trabajo formal con el salario mínimo, así como la admiración por los narcocorridos y la cultura asociada a ellos. Esta última situación corrobora la afirmación de Herrera Mijangos sobre el comportamiento de los adolescentes. Algunos estudiantes han preferido delinquir en la noche que estudiar en la mañana. La violencia en la sociedad se ha normalizado. Los actores escolares sufren distintos tipos de violencia, mostrando que el Estado, la sociedad, las autoridades educativas, los docentes y los padres están en jaque. En este sentido, Cuautle señala, son las niñas, niños y adolescentes a quienes los grupos criminales ven como blanco fácil para que realicen actos delictivos y así obtengan diversos beneficios. Dada su condición o estado indefenso en el que se encuentra, es decir, creemos que una buena parte de estudiantes de educación primaria y más los de educación secundaria están alejados de una realidad centrada en el juego, la hospitalidad o el sentirse seguros. Sin embargo, estimadas maestras y maestros, a pesar de estas circunstancias, creemos que docentes en situaciones similares no deben sentirse decepcionados o frustrados, porque es posible considerar que el trabajo desde el aula requiere, tal y como lo plantea Simmel, de acuerdo con Urán y Soto, realizar la relación entre espacio y las múltiples formas de interacción social y socialización existentes, yendo desde el plano más micro y privado hasta planos más amplios y abstractos. Partir de este plano micro nos lleva a recordarles que el trabajo en el aula no es nada sencillo, ni debe darse por sentado. Por el contrario, debe considerarse como un factor primordial en el proceso de transformación. Desde el ámbito privado, es fundamental considerar la necesidad de autorreflexionar sobre cómo conceptualizamos la práctica docente y evaluar nuestro nivel de compromiso en dicha práctica como primer paso hacia la transformación educativa. En esta conceptualización es importante reconocer que la práctica docente abarca diversos ámbitos, dimensiones y elementos que la configuran como un proceso complejo y que a su vez este proceso contextualiza y vincula las relaciones cambiantes, contradictorias e impredecibles de las acciones pedagógicas que la conforman. Nuestra fogata es apenas un chisporroteo alegre y comprometido que aspira a alcanzar fuerzas profundas del fuelle que representa la praxis desde el pensamiento de Freire. En este orden de ideas, constatamos que varios de nosotros teníamos un acercamiento somero a su obra. Otros habían leído alguna de ellas hace mucho tiempo, pero todos reconocimos la necesidad de su profundización para contextualizar y comprender adecuadamente la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Desde esta mirada consideramos
que nuestra fogata ha tenido avances importantes para constituirse en un colectivo que está transitando hacia el inédito viable, iniciando un trayecto desde la toma de conciencia hasta la praxis, sin estar en condiciones de pensar en una organización o movilización insurgente. Retomando la idea de Marx Arriaga de lugar y tiempo de enunciación, nos gustaría compartir una postura político-pedagógica que proponemos implementar como proyecto para la educación básica. Una propuesta que posibilite la lectura de la realidad de los estudiantes en torno al papel de la cultura y la huella digital en la manipulación de concepciones del mundo. Es decir, propiciar en el estudiante la lectura de lo no visible en estos temas. Para lograr esta lectura es necesario que reflexionemos como docentes sobre las siguientes preguntas. ¿A qué errores tácticos juveniles nos enfrentamos? ¿Son conscientes de ellos las y los jóvenes? ¿O cuáles son los sueños estratégicos que tienen las y los jóvenes actualmente? En el Maestro sin recetas, el desafío de enseñar a un mundo cambiante, nos ofrece varias orientaciones al respecto. Sin duda, también es prioritario que establezcamos nuestra postura político-pedagógica al respondernos, ¿enseñamos o educamos? ¿Formamos o informamos? Respuesta a estas discrepancias nos la ofrece la educación como práctica de la libertad. Como parte de las respuestas a estas interrogantes, debemos contextualizar, reinventar más que repetir. Dicho lo anterior, la problemática que nos ocupa exige la búsqueda de estrategias que nos permitan contrarrestar los efectos negativos de las redes sociales, aplicaciones y otros medios digitales que crean una huella individual utilizada en distintos ámbitos de formas poco éticas. La aplicación de dichas estrategias debe apuntar a propiciar que niñas, niños y jóvenes tomen conciencia de los riesgos que corren en el plano emocional, social y académico con su uso. Asimismo, los estudiantes de educación básica deben identificar que son parte de una estrategia económica que los empresarios han descubierto en las escuelas, la formación de consumidores de medios y recursos digitales. Al respecto, Nico Hirt, desde hace más de 2 décadas, advertía que la intervención de la iniciativa privada en las escuelas públicas para equiparlas con dispositivos electrónicos no era gratuita, al tener como trasfondo la formación de consumidores de estos insumos. La campaña GOL de la educación de una empresa televisiva en México, que consiste en otras acciones en la dotación de computadoras a las escuelas públicas por parte de fabricantes, es un ejemplo de esto. Otro aspecto para analizar con los estudiantes de educación básica es que nuestro país está sufriendo los embates de la modernidad mientras se enfrenta a los desafíos de la posmodernidad, caracterizada por la omnipresencia del Internet, las redes sociales y la hiperrealidad. Para estas lecturas de la realidad, les invitamos a plantear a las y los estudiantes situaciones que les permitan comprender que la modernidad en México fue y sigue siendo un proceso desigual y complejo, con algunos avances en ciertas áreas como la industria y la tecnología, pero también con muy fuertes rezagos en otras, como la distribución de la riqueza y la desigualdad social. Además, sería conveniente que en otras, como la distribución de la riqueza, lleguen a comprender que este proceso ha estado marcado por la influencia de modelos occidentales, lo que ha generado tensiones con la tradición e identidades culturales preexistentes. En suma, es necesario que las niñas, niños y jóvenes comprendan que el avance tecnológico digital, tanto en la modernidad como en la posmodernidad, presenta una serie de desventajas y riesgos que afectan a individuos y a la sociedad en general. Para ello, es necesario que la o el docente ponga de su lado estos medios digitales en la medida que logre que sus estudiantes tomen conciencia de sus riesgos y encuentren los recursos para prevenirlos. La propuesta
radica en la incorporación de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que propicien la elaboración de proyectos escolares y comunitarios, que a su vez permitan el abordaje de aspectos tales como la dependencia y adicción a las tecnologías, el aislamiento social y la pérdida de habilidades sociales que provoca, establecimiento de estándares de belleza como poco realistas que pueden contribuir a la insatisfacción corporal, el ciberacoso y los riesgos que conlleva en el plano personal, la difusión e información falsa, el uso de los algoritmos de los medios digitales que crean burbujas de filtro, es decir, entornos personalizados de información que refuerzan o debilitan las creencias del usuario a través de la desinformación, la polarización y la manipulación de la opinión. La influencia en el comportamiento del consumidor, la obsolencia tecnológica programada, los efectos de la inteligencia artificial. Sobre estos puntos consideramos importante compartir con ustedes, colegas docentes, que después de revisar el Plan y Programa de Estudio 2022, sugerimos una postura crítica sobre la apropiación de la cultura digital y el reconocimiento de la neocolonización que provoca, si bien se aduce al desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de elección y la propuesta de soluciones a favor de su entorno. Será relevante que los docentes y estudiantes confronten la realidad digital que en ocasiones es amenazante en la vida de la sociedad. En los programas sintéticos de la fase 3 a la fase 6, se encontró en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades un PDA en el tercer grado de secundaria, fase 6, que podría relacionarse con estas temáticas, cuyo análisis es prioritario para contribuir a la decolonización de la cultura digital, mientras que en la fase 3, 4 y 5 se observan PDAs donde se mencionan lo digital o las tecnologías de la información y la comunicación como recurso para la búsqueda de información. A ellos se sumarían aspectos asociados a la colonización digital, entendida como la influencia excesiva de las grandes empresas tecnológicas en la cultura, economía y política, que genera dependencia y desequilibrios mediante la imposición de normas y valores culturales ajenos a las comunidades locales, la extracción y el uso de datos personales y colectivos, la creación de dependencia tecnológica y económica de los países periféricos hacia los países centrales, y la interferencia en los procesos democráticos y las decisiones políticas. Sobre esta situación, les invitamos a discutir sobre la pertinencia de incluir contenidos y los PDA correspondientes para toda la educación básica, como parte del codiseño de sus programas analíticos. Como un adelanto, proponemos el siguiente contenido para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Colonización digital, prácticas, valores, conocimientos, comportamientos y riesgos de la interacción con las tecnologías digitales. Queridas compañeras y compañeros docentes, deseamos que compartir este proceso reflexivo contribuyan al enriquecimiento de su territorio áulico. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir andando camino para lograrlo. Un abrazo afectuoso desde nuestra fogata. Círculo de estudio a la luz del fogón. Saludos al Círculo de Estudio a la Luz del Fogón.